Uno de los fundadores de los estudios críticos del discurso corresponde a Van Dijk, que nos va a guiar en el estudio del discurso como acción social. Yo soy Constanza Novoa y junto a mi grupo Javier Ferrada y José Hernández le expondremos sobre este maravilloso tema. Bueno, al estudiar el discurso como acción social, debemos tener en consideración su doble composición estructural, tanto como lingüística y ideológica. No obstante, según Avandig, se puede analizar el discurso de demás dimensiones, como lo son. La sintaxis, por ejemplo, es una de las categorías de análisis que evidencian jerarquías y relaciones sociales. También es una categoría de análisis muy tradicional que implica el uso de pronombres al interior de un discurso escrito o hablado, lo que se ve en marcas textuales también, tales como el binomio nosotros-ellos, que evidencian jerarquías y relaciones sociales, como el estilo usado de cortés, formal a informal, etc. También está el significado e interpretación. Se relaciona con el significado que le damos a las palabras empleadas en un discurso, ya sea como hablantes o oyentes, pudiendo diferir o coincidir en los significados que le damos a las expresiones. Por ejemplo, comúnmente se nos exponen productos veganos dentro del marketing, y nosotros las asociamos como productos saludables, digamos. O también nos pasa mucho cuando compramos cierto tipo de ensaladas, o se da mucho como en la comida en general, como envolturas de papel café, y lo asociamos con que algo más reciclable o algo más amigable con el medio ambiente, siendo que esto está comprobado científicamente y bajo experimentos también, obviamente, que requiere mucho más recursos producir un papel café que envoltorios más tradicionales como lo es el plástico. Así seguimos con las proposiciones, que son la ideología de un discurso o sus intenciones morales, las que pueden verse manifestadas mediante proposiciones o formulaciones sintácticas. Por ejemplo, este foco puede tardar años en concretarse, como en el caso de un doctorado o semanas en el trabajo, meses al preparar una investigación. Estos son ejemplos respecto de que si bien lo más difícil es preparar la proposición en un discurso o presentación, también es lo más valioso. Por ello, exige de su tiempo intelectual. Pensémoslo en la política chilena y en concreto cuando se trata de elecciones. Cada candidato o candidata y su equipo deben decidir cuál será la oración capaz de resumir lo que espera para un país, digamos. Una propuesta que sea novedosa y diferenciadora. Una oración que haga sentir identificados a los votantes y finalmente, lo más laborioso para él o ella, capaz de generar las líneas de acción para su programa. Por otro lado, tenemos lo implícito y lo explícito. Mediante usos semánticos se puede esconder o exhibir la ideología imperante en un discurso. El mensaje puede ser muy implícito o muy explícito, dependiendo de la intención del emisor. Por ejemplo, nuevamente ocupamos el recurso de productos veganos o vegetarianos cuando en su etiqueta o en el packaging lo primero que vemos es disfruta sin crueldad, haciéndonos entender que los consumidores de carnes promovemos de cierta forma la crueldad hacia los animales, ya que técnicamente es un cadáver, por lo que disfrutar sin crueldad nos permitiría una relación más sana con la comida, digamos. Así da paso a las estructuras esquemáticas, la estructura formal y gráfica de un discurso. Una noticia, por ejemplo, puede evidenciar o no su posición ideológica, ya sea en el titular, el subtítulo, el cuerpo, la imagen que acompaña la noticia, etc. El ejemplo más común lo vemos en las noticias, en donde constantemente se trasluce la ideología de derecha y conservadora, al menos en los canales en Chile. Así es común ver que se refieren a gente de Las Condes, Ñuñoa o Providencia como vecinos, añadiéndole a sus noticias colores claros, una música amigable y destacando siempre. Mientras que otras comunas como La Pintana, El Bosque o Maipú es un total contraste. Así bien, las estructuras retóricas dentro del discurso son o se utilizan para enfatizar ciertos aspectos del mismo, y se utilizan metáforas, hipérboles, rimas, comparaciones, etc. Así un discurso puede atacar a un rival político o defender sus propias posturas en un contexto más cotidiano.
También puede ser en ámbitos judiciales, políticos, publicitarios o domésticos. En el ámbito doméstico, pensamos en una situación muy, muy, muy cotidiana que corresponde a una frase muy utilizada por las mamás hacia los hijos, que es, hay niños en África que no tienen qué comer. Típico contexto hogareño latinoamericano que hace incidencia a una comparación directa de forma retórica. Hay que comernos la comida porque hay otros niños que no comen. Así finalmente se da la interacción, el cual en un discurso evidencia la posición social y el poder que posee él o los elementos del discurso y mediante él buscan suprimir de cierta forma la presencia de otros grupos adversarios. Por ejemplo, los debates en televisión abierta. Hoy en día, un muy buen ejemplo puede ser 100 indecisos en Mega, donde se nos presenta partidarios de el apruebo o el rechazo y ahí se va desglosando un poco más el tema sobre aspectos de salud, educación, hogar, etcétera. Bueno, ahora se da paso al discurso y el contexto con mi compañero Javier. Bien, continuando con la disertación, me corresponde abordar los tópicos del discurso en tanto acción y el discurso en tanto se inserta en un contexto. En lo correspondiente a la acción, el discurso se define como acción en tanto que es un acto humano, pero hecho o dotado con una determinada intención. Ya, no es algo que se haga adrede o producto del azar, sino que más bien guarda propósitos predeterminados ya por el emisor del discurso, digamos. Entonces, siguiendo con eso, nos vamos a encontrar con que la acción discursiva puede ser vista desde dos puntos de vista. La que mencioné recién, que es la del emisor, que digamos, su significancia viene dada por las acciones o por, como mencioné, los propósitos que se imponga, ¿no? O los objetivos que busca lograr mediante su acción discursiva. Y la otra interpretación es la que viene dada por el receptor, digamos, quien le suele dar su propio significado a lo que escucha o a lo que lee, ¿no? Y no importando tanto cuáles son las intenciones originales del discurso por parte del receptor. Entonces, aquí tenemos con que el discurso en tanto acción social puede ser analizado desde esos dos puntos de vista, tanto emisor como receptor. Por lo general, se trabaja más con, digamos, la posición del receptor, porque, digamos, la significancia que se le puede dar al discurso puede ser mucho más amplia. Por ahí un emisor que tiene tres propósitos con su discurso, pero el receptor, perdón, qué sé yo, interpretó 10 veces más cosas de la que el discurso en sí guardaba. Bueno, es una imagen, digamos, una pintura de un pintor que se llama Von Fols o algo así, que es Alceo, digamos, el poeta, que en este caso es el emisor de un discurso, y aquí está Safo de Lesbos, la poetisa griega muy famosa, que en este caso es la receptora. Entonces, me, digamos, me gustó poner esta imagen porque creo que es muy representativa de lo que estamos hablando. Porque por ahí, digamos, Safo, o de hecho todas las oyentes que están acá, pueden, digamos, interpretar a su manera, digamos, lo que está, digamos, cantando esta especie de rapsoda, ¿no? Bueno, ahora pasando al discurso y el contexto. En el contexto, bueno, la palabra ya en sí muy decidora, ¿no? Es lo que contiene el texto y en este caso es lo que contiene al discurso. Y vamos a entender contexto en este caso como todas digamos, las situaciones y las estructuras sociales em, que sirven como tejido base para que el discurso pueda ser, digamos. Es el escenario en el cual se inserta el discurso, ¿ya? Entendido desde ese punto de vista. Entonces, según eso, aquí tenemos con que la producción, recepción y análisis de ese discurso siempre va a estar determinada por el contexto. O sea, de hecho, una de las claves al momento de analizar el discurso como acción social, tiene que ver con esto precisamente, con involucrar al contexto dentro del análisis total, porque es el contexto el que le da la dimensión social al discurso.
porque sin contexto, digamos, es un discurso está insertado en nada, entonces no tiene esa dimensión social, ¿no? de interacción con un ambiente o con un otro, con un receptor. Entonces, por eso es muy importante el concepto de contexto. Tenemos, él ofrece el marco temporal, espacial y social, precisamente, porque es desde ahí donde se construye, como lo mencioné recién, la producción del discurso. Entonces, si sacamos ese escenario, digamos, pierde su, ¿cómo decirlo? Su validez, por decirlo. ¿No? Entonces, también tenemos el contexto espacial e institucional. Eso se relaciona con la imagen que estoy mostrando. Este es el discurso de Pericles, ¿ya? Un discurso muy famoso que lo narra el historiador Tucídides, que es cuando están en guerra, la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas se está perdiendo la guerra, o sea, está devastada y aquí en la imagen se puede ver, digamos, el semblante de derrota, ¿no? Y aquí aparece el discurso de Pericles, un discurso, digamos, de aliento, ¿no? De hecho, es un discurso en defensa de la democracia griega, una especie de alabanza y una especie al mismo tiempo de loa para levantar, digamos, los ánimos, por decirlo de un modo, o la moral del pueblo ateniense, que básicamente está por los suelos y bueno, todos saben que termina perdiendo la guerra. Entonces, ahí tenemos un contexto muy importante y donde tenemos, digamos, em, roles sociales muy importantes que son también configuran el contexto. Es decir, Pericles era el gobernante de Atenas, entonces no es cualquiera el que está dando el discurso. Por ejemplo, no es un soldado griego, que quizás sería más intrascendente lo que pudiera decir. Entonces, aquí es el gobernante el que habla. Y tenemos, por ejemplo, el contexto espacial, que tenemos ahí digamos, que se llamaba el Partenón ateniense, ¿no? Que era como el centro político religioso de la ciudad. Entonces, es como el símbolo muy fuerte, muy potente, el contexto espacial en el cual está insertado el discurso. Ahí también tenemos, pues, qué sé yo, una cabeza de una escultura de la diosa Atenea, puede ser, no sé. Otro elemento también lo constituye el lenguaje kinésico, digamos. Y aquí, y por eso es importante reflejarlo con una pintura, porque vean cómo está, digamos, la posición de Pericles, ¿no? Con ese yelmo, con esa vestimenta, con esa mano levantada. Entonces todo eso, digamos, configura y le da potencia al discurso. Y también lo contextualiza, por supuesto. Entonces, por último, tenemos que la funcionalidad del discurso viene dada por su penetración en una determinada estructura sociocultural. Precisamente era lo que estaba hablando eh, con el ejemplo. Aquí la estructura sociocultural es, digamos, la Atenas del siglo quinto, en plena guerra, en plena derrota con la guerra. Entonces el discurso eh, cobra pleno sentido con esa base, ¿no? Con texto. Entonces, si nosotros pusiéramos el discurso de Pericles en otro contexto, se puede leer, que se yo, en un aula, en una sala de clase, entonces pierde toda su esencia, ¿no? Porque ya está, digamos, ¿cómo decirlo? Está desarraigado, ¿no? De sus motivaciones originales, por decirlo. Y muy bien, eso fue mi parte, lo que me correspondía. Ahora mi compañero José Hernández va a continuar con el análisis del discurso como acción social. Ahora hablaremos acerca del discurso como control o poder. Nuestro autor afirma que una noción importante para analizar el discurso y que se encuentra también en el análisis del contexto o de la acción es lo que él reconoce como poder o control, en donde afirma lo siguiente: es la acción que ejerce un grupo por sobre otro, cuando un grupo A controla un grupo B, limitando su libertad y reduciendo a los intereses y deseos del grupo dominante por sobre los intereses de los dominados. Existen tres formas de control, menciona, y el primero es el control por coerción, basado en la fuerza física o institucional. Tiene dicha relación con las acciones policiales, cuando se utiliza la fuerza para parar manifestaciones, por ejemplo. Luego tenemos el control exclusivo de los recursos necesarios, limitando los alimentos, el trabajo, la vivienda. Y por último está el control de la mente de los dominados. Y dice lo siguiente: implica que el control sobre la mente de los dominados sea sutil e indirecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que
Dentro de este nivel de dominación está lo que conocemos como la persuasión. Y muy a menudo vemos que los discursos persuasivos, analizarlos explícitamente es algo que puede ser normal, pero el mensaje que traen, que viene indirecto, es complejo para poder abarcarlo. Por eso es que menciona que son sutiles e indirectos, porque no dicen de manera explícita lo que quieren manifestar. Un ejemplo claro son los medios de comunicación. El control que ejercen los medios de comunicación por sobre nuestra forma de pensar y los contenidos que también ellos van mostrando, televisando, no en todos los canales es igual. Ver un contenido de TVN, noticias de TVN, no es lo mismo que ver noticias en la red, o en el Chilevisión, o en el CNN. Son distintos, puesto que los grupos dominantes que son dueños de estas corporaciones dejan ver sus intereses en la medida como se entrega la comunicación. Ahí podemos ver algunas imágenes que claramente son didácticas para poder ver un poco cómo se puede traspasar a lo artístico, ¿no? Luego está la ideología en el discurso, y aquí dice lo siguiente: ¿cómo lo entiende? Como un concepto en un nivel cognitivo, el cual es sustituido por el de creencia, y dice así: en medida que se construyen las representaciones del mundo, su interpretación y comprensión surgirían bajo la autorrepresentación positiva y la representación negativa de los otros. De esa manera se dejan ver lo que conocemos como las creencias, que él reemplaza el concepto de ideologías para un nivel cognitivo por el de creencias. Luego, dentro de la estructura existe la polarización entre el nosotros y ellos. Y esa será la piedra angular en la estructura de la ideología. Es así como bajo esta dualidad los grupos construyen una imagen tanto de sí mismos como de los otros. Tampoco es que cuando uno construye una creencia lo hace de manera individual, sin importar el otro. Evidentemente acá hay una dualidad y es importante que la visión del otro también exista cuando uno va a manifestar la de nosotros. Ahí hay una interrelación. ¿Y cuál es la función? Dice más adelante. La función es supervisar cómo los usuarios del lenguaje utilizan el discurso para realizar y resolver sus intereses o conflictos sociales. Bueno, acá tenemos una imagen clara de las creencias que no son las mismas las del pueblo mapuche con las que puede que la gran parte de la población que hay en la sociedad se deje ver acá, ¿no? Sea compartida por los mismos pueblos mapuche. Ellos tienen otra manera de ver sus creencias, su manera de concebir tanto las acciones, la religión, etc., a la de nosotros. Luego tenemos otros puntos que proporciona Van Dyck, donde establece tipos de creencias, que existen dos: las creencias evaluativas, que son aquellas que ofrecen una visión de lo que es correcto o incorrecto. Por lo tanto, calificar como verdaderas o falsas es erróneo. Luego están las creencias fácticas o de conocimiento, que corresponden a un tipo de creencia en la que, en este caso, sí es correcto que nosotros hagamos juicios de verdad, diciendo si es falso o verdadero. Por ejemplo, acá coloqué: Chile es un país europeo. Es falso. No podemos decir que sea incorrecto. Es tajantemente falso. Una creencia evaluativa, para dar un ejemplo, puede ser el accionar de policías armados en la zona sur. Cuando ellos se enfrentan a estas manifestaciones por parte del pueblo mapuche, podríamos decir que el uso de sus armas es una acción incorrecta. Finalmente, dice que las creencias conforman una ideología y son específicas de grupos sociales dentro de una cultura general. En cambio, las creencias culturales son la base que practica el grupo social en función de una cultura dada. De esa manera podemos ver que
El discurso no es solo texto, sino que también es una forma de interacción social que acompaña a cada uno de estos elementos que estuvimos dando a conocer en nuestra presentación, tanto el contexto como la acción, cómo se manifiesta el poder y por último la ideología, que es importante. Ahora bien, finalizaremos con las siguientes conclusiones individuales elaboradas por mí y mis compañeros de grupo. Y dice así: el primero es de Constanza Novoa. Bajo el análisis y retroalimentación hacia el discurso como acción social, se evidencia la conexión constante en los diversos discursos y bajo los diferentes contextos de nuestra vida que consumimos, ya sea en redes sociales como en los canales de comunicación a modo general. Luego Javier Ferrada dice lo siguiente: contexto y acción es preciso comprenderlos como un ejercicio social que determina tanto a un emisor como a un receptor, en los distintos contextos que surgen en la cotidianidad, por ejemplo, los discursos políticos, los discursos religiosos, entre otros. Asimismo digo, el discurso como lo conocemos comúnmente no solo es la palabra articulada, sino que también son cada gesto y cada acción que estará mediada por nuestras creencias, y aquellas creencias también influyen en las personas, ya sea de manera directa o indirecta. Ahora, a modo general, todos estos elementos que nosotros hemos mencionado y hemos explicado en nuestra disertación son los que articulan lo que nosotros conocemos como el universo del lenguaje. Muchas gracias por su atención.